In times of doubt, I shall keep faith. Allá por el lejano 2016 recibíamos el anuncio de un videojuego de Warhammer 40.000 cuya existencia seguiremos negando por los siglos de los siglos. Dawn of War 3. A pesar de un tráiler cinemático bastante prometedor, ese mismo año veríamos su primer tráiler usando el motor del juego, y podemos ver justo aquí el momento en el que se nos partió el corazón. Puede que parezca una tontería, pero... ¿qué es esto? ¿Qué es esta saturación de colores? ¿Qué son estos modelos de personaje tan nítidos? ¿Por qué a Gabriel Angelos lo interpreta un actor diferente? Y sobre todo, ¿qué es esa animación de salto? Puede parecer una tontería, pero absolutamente todo lo que mostraba este tráiler era lo opuesto a cómo debería ser un videojuego de Warhammer 40.000. No era por la historia, que no conocíamos, o por la jugabilidad o los modos de juego, sino por toda una serie de pequeños elementos estéticos que apartaban la idea de que esto fuera el siniestro futuro de pesadilla que conocemos y amamos. Veréis, más allá de la clase de historia que Warhammer 40.000 quiera contar en sus novelas o animaciones, o en general cualquier producto que quiera reproducir este universo, hay determinados rasgos que se consideran clave por la reiteración con que han aparecido en sus publicaciones, una suerte de espíritu, esencia lo llamarían algunos, pero que es fundamental para crear su atmósfera. Digamos que en una historia de Warhammer 40.000, más importante que la trama en sí misma, o los personajes, es que se sienta como parte de su universo. Asumámoslo, gente, Warhammer 40.000 es muy ridículo, pero a la vez sabe capturar una forma de locura violenta que le da un magnetismo particular. Alex el Capo, sin ser particularmente fan de este universo, lo entendió a la primera, cuando hablaba de que todo en Space Marine 2 tenía ese carácter de cómic de los 90, tratando de exagerar la violencia no solo a través de la jugabilidad, sino de todos los elementos estéticos y narrativos en el mundo que lo rodeaba, en su forma de exagerar la escala de todo y llenarlo de elementos barrocos y gótico punk. Pero ¿cómo va esto? O sea, tú dices, hola, quiero hacer un juego de Warhammer y dicen, dale, dale lo que quieras. Es que no entiendo. ¿Cómo consigues la licencia? Es como, haz lo que quieras, dale. Sin esos elementos, Warhammer 40.000 pierde aquello que lo hace diferente al resto y se convierte en una fantasía espacial pulp sin carisma. Eso no significa que Warhammer 40.000 solo puede ser expresado de una única manera, al contrario, hay muchas formas y tonos en los que se puede explorar este metaverso, sobre todo porque quizá no lo parezca, pero esto último, el tono y el grado de seriedad de Warhammer 40.000 no ha sido exactamente el mismo a lo largo de sus décadas de recorrido. Seguramente penséis que vamos a hablar de Rogue Trader y de cómo tenía un rollito más de distopía futurista en lugar de esta especie de Dragon Ball entre personajes semidivinos que tenemos ahora. Pero en realidad hay otra fuente que nos gusta más para reflejar este cambio de perspectiva: el libro de la Cruzada de los Mundos de Sabbath. Muchos no lo conoceréis. Este es un libro que se vendía hace años mostrando la cruzada de estos mundos de Sabbath, que es donde suceden las novelas de los fantasmas de Gaunt. Lo increíble de este libro es que simulaba que era un libro real dentro de su universo. Está escrito como una crónica a través de los ojos de alguien que ha vivido esa guerra, y su formato es el de una enciclopedia, en la que todas las ilustraciones forman parte del mundo que te presentan para hacerlo creíble. Había tanto empeño en darle verosimilitud al libro que utilizaba fotografías trucadas para imitar mapas tácticos, las pantallas de radares o las grabaciones de reporteros de guerra. Es un producto de marketing, sí, pero uno que te enseñaba el universo de Warhammer 40.000 desde una perspectiva puramente terrenal, a pie de calle, o de trinchera, mejor dicho, pasando por alto las chorradas de la disformidad o la presencia de primarcas. Es, a título personal, uno de los mejores libros de Warhammer 40.000, uno que cuenta una historia de una forma completamente distinta a cualquier novela. Tristemente, tenemos la sensación de que Warhammer 40.000 no ha madurado como podría haberlo hecho.
Conforme han ido pasando los años, este universo ha visto su literatura convertida cada vez más en un producto infantil, con el peor drama familiar jamás escrito y un montón de superhéroes pegándose por ver quién es el que chupa más protagonismo. Sí, tenemos la Espiral Oscura y algunas obras de renombre, y también es verdad que algunos autores están abriéndose hacia nuevas historias, pero el núcleo duro de la narrativa, sobre todo si hablamos de la narrativa en torno al Imperium, parece tan incapaz de evolucionar que casi serviría como un metacomentario. Si tan solo hubiera alguien lo suficientemente valiente como para profundizar en algunos de sus tropos, como el arquetipo del marine espacial, alguien con la ambición y el coraje de hacer una obra más centrada en explorar este engendro para la guerra, en lugar de simplemente mostrar una fantasía de poder. ¡Anda, pero si es que lo hay! Aaron Dembski Bowden ya es un viejo conocido. Cuando leímos Hell's nos quedó bastante claro que, aunque dentro de los márgenes de la fantasía de poder que son los marines, había un subtexto sutil que trataba de hablarnos de la falta de empatía del héroe genízaro. Lanzas del Emperador es una obra que coge las bases del tema central de Hell's y lo eleva a varias potencias, dando como resultado la que creo es una obra sobresaliente de Warhammer 40.000. Spoilers de la reseña, recomendamos muy encarecidamente esta obra, que encima está en español, incluso a aquellos que no sean necesariamente conocedores de este universo. No te fíes de su portada, no le hace justicia. Dicho esto, prometemos mantener los spoilers al mínimo y tratar de explicaros qué hace de este libro algo tan sublime. Lanzas del Emperador comienza su historia ambientada en la era Indomitus, con la Gran Fisura como un elemento crucial de ella, presentándonos al Teniente Amadeus, de los Mentores. Su capítulo le ha asignado la misión de marchar al Velo de Elara, una región del espacio en el Imperium Nihilus, defendida por 3 capítulos de Astartes, los Escorpiones Estelares, los Leones Celestiales y los Lanzas del Emperador, de los cuales solo este último es realmente el único capaz de defender la susodicha región por motivos que ya descubriréis. Su misión es simple: ponerse en contacto con los Lanzas del Emperador, recabar información del curso de la guerra y volver para informar al resto del Imperium. Ignoro por completo si el capítulo de los Mentores ha protagonizado anteriormente alguna novela, pero Bowden se ha esforzado en hacer del personaje de Amadeus el Astartes más sobrio, aburrido y soso que ha podido concebir, y a través de él ha ilustrado la mentalidad de su capítulo. Los Mentores son uno de los capítulos más puramente racionalistas del trasfondo. Su filosofía consiste en la aplicación del método científico en la guerra y, por extensión, a todos los elementos de su cultura. Si hay algo por lo que este capítulo es famoso, es por un adoctrinamiento y un estudio de la estrategia tan exhaustivos que a menudo despliegan con otros ejércitos imperiales no como refuerzo, sino como asistentes tácticos, proveyendo con su vasto conocimiento. A su vez, esto los hace uno de los capítulos más mercuriales y asiduos a reprimir cualquier impulso emocional. Si este es nuestro protagonista, nos espera un viaje narrado con la pasión de una lista de la compra. Por eso, resulta que no es el protagonista ni el narrador de esta novela. En toda su sabiduría, el autor otorga la voz cantante a Nurazha, una sierva de Amadeus que cumple el papel de escudera y escriba personal del susodicho, junto con otros 2 siervos, Kartash y Tibera. Ella es quien realmente nos presenta a Amadeus, y es a través de sus ojos que se nos cuenta esta historia, muy en la línea de obras como Próspero Arde, donde también se narraban los hechos desde la perspectiva de los humanos que asisten a los marines, y debo decir que es un personaje increíble. Anuradha no tiene nada en común con el ciudadano promedio imperial, que es temeroso del emperador e ignorante de todo cuanto le rodea, salvo de su realidad más inmediata, pues viene de una familia que siempre ha servido a los mentores. Ese papel tan cercano en una organización de guerreros que se esfuerzan al máximo en el análisis y la manipulación de datos le ha dado una educación y un amplio adiestramiento del que el resto de la población imperial carece. Es
resuelta, inteligente y goza de una visión muy amplia de cómo es el Imperium, pues a lo largo de su vida ha servido a varios mentores en diversos despliegues. Esto es algo de lo que Aaron Dembski-Bode saca todo el jugo que puede con un objetivo clarísimo. Bowden no solo ha creado a un personaje excepcional, bien escrito, con un carácter muy bien construido, sino que también ha aprovechado para explayarse en uno de los que creo son los temas principales de la obra, la alienación que hay entre los humanos y los astartes, a pesar de la lealtad y adoración que se profesa hacia estos últimos. Al menos esa es la actitud de Anuradha hasta que se encuentran con los lanzas del emperador y la visión de este personaje hacia ellos, hacia los marines, se resquebraja. Nada más encontrar a los lanzas del emperador, tanto los personajes como el lector les queda muy claro que va a haber fricción, porque estos lanzas son el opuesto al carácter de Amadeus. Los lanzas del emperador son el resultado de permitir que los ultramarines vayan como estudiantes de intercambio a Fenris. Estos marines son herederos de la cultura tribal de su planeta natal, Nemeton, unas bestias pardas que libran la guerra de forma ritual y han integrado la jerarquía de los caudillos y druidas de las tribus de las que provienen en su propia organización. Sus tatuajes faciales, indumentaria, lenguaje e incluso sus manierismos y la forma tan mal hablada que tienen de expresarse hacen que parezca que estamos ante bárbaros con servoarmadura. Y hasta cierto punto, así es. Mientras que Hellsreach era una novela centrada en una batalla que ya tenía un precedente en forma de campaña mundial y suplemento, con personajes que ya conocíamos de antemano, Lanzas del Emperador es una novela completamente original que no tiene precedente, cosa que Aaron Dembski-Bowden aprovecha al máximo. Lo que hace con los Lanzas del Emperador como capítulo es una práctica bastante habitual entre los escritores de Black Library. Aprovecha un esquema de color existente, pero del que no hay mucha información, y crea una cultura que les otorga una identidad. Los Lanzas del Emperador son criaturas que solo podrían existir en un universo tan loco como para agarrar la idea popular que se tiene de un guerrero celta y darle una servoarmadura, pero que esta ligereza a la hora de hablar de ellos no confunda a nadie. Estos marines no son héroes de leyenda, no son Cu-Chulainn en el espacio. Para Aaron Dembski-Bowden, los marines son monstruos creados por la humanidad para librar guerras en su nombre, ya sea a través de la fría lógica o encarnando los miedos más primitivos de una galaxia supersticiosa. En el planeta natal de los Lanzas, Nemeton, la gente local les tiene un miedo inmenso. Los han mitificado hasta convertirlos en fantasmas que se llevan a los niños por la noche, lo cual técnicamente es cierto. Aquí Aaron Dembski-Bowden casi se está burlando de esta idea de los salamandras relacionándose con los humanos, porque para él los marines son criaturas completamente aparte que no pueden relacionarse de una forma normal con el resto de la humanidad. Y sin embargo, esta relación entre humanos y astartes es una idea que trabaja a través de los Lanzas del Emperador ofreciendo algo distinto. Desde el primer encuentro con el tercer protagonista, el capitán Break de Bargantes de los Lanzas del Emperador, se establece una coyuntura entre él y Amadeus, ya que Break le pregunta a los siervos de Amadeus sus nombres para dirigirse a ellos. Amadeus solo los llama por su asignación numérica, porque para él son solo eso. Números, herramientas, pero Break, a pesar de su condición de siervos, ya entabla una relación más personal con ese pequeño gesto que además establece las diferencias culturales entre ambos, y a partir de ahí, el autor establece la dinámica que va a seguirse a lo largo del resto de la obra. Tras esta presentación, comienzan las andanzas de Anuradha y Amadeus junto a Break y sus guerreros a través del velo de Elara, y un paisaje desolador nos aguarda. En manos de cualquiera en cuyas manos cayese este libro, pensaría, viendo esa portada, que estamos ante una novela de aventuras. Como suele decirse, dulce es la inocencia. La travesía por el velo de Elara que tenemos aquí es un viaje de horror a través de un paraje asolado en el que la guerra adopta su forma más primitiva y visceral.
Este no es un desfile glorioso en el que los marines sean ángeles vengadores. Aaron Dembski Bowden se toma muy en serio la forma de representar la guerra en Warhammer 40.000 a través de los marines, que deja muy lejos cualquier idea romántica. Gran parte de esto lo consigue precisamente gracias al personaje de Anuradha, y aquí tenemos que explayarnos un poco. La visión y la idea que se tiene de los Astartes es una que cambia dependiendo del autor, tanto dentro como fuera de su universo. Con esto no me refiero a cómo el autor los ve, aunque también, sino a cómo son percibidos por los humanos que viven dentro de este universo, quienes por lo general los toman como los ángeles de la muerte del emperador que acuden en momentos de necesidad, rescatando a soldados de la Guardia Imperial o con el ardor religioso de población demasiado devota. Pero Anuradha no es ninguna de esas cosas. No es un fanático, ni tampoco un guardia imperial esperando refuerzos. Aprovechando que toda la historia se escribe desde su punto de vista, los Astartes de Bowden están despojados de toda su aura heroica, o por lo menos del misticismo y veneración que los rodea, lo que se permea a varios niveles. Un detalle muy importante es que Anuradha recibe información de las constantes vitales de Amadeus durante casi toda la novela, lo cual otorga al lector la visión más realista del funcionamiento de su cuerpo cuando está entrenándose, analizando datos o luchando, y hace que toda esa idea de lo sobrehumano de los Astartes quede apartada. Esta perspectiva más analítica hace que los Astartes sean reducidos a soldados de élite, transmutados por la ciencia para exceder en todos los campos, sí, pero falibles al fin y al cabo, y con unos límites muy definidos. Sobre todo, lo que esto logra es desmitificar a las Astartes como sujeto narrativo para nosotros como lectores. Además, en cada interacción entre ella y Amadeus encontramos un contraste entre la curiosidad, sociabilidad y emociones humanas básicas como la empatía, con la ausencia de pasión casi total de un ser que, a todos los efectos, es un arma viviente. A ratos parece que el libro pretenda hacer un psicoanálisis de los Astartes, incidiendo en que su mentalidad es el producto de un lavado de cerebro que los vuelve totalmente ajenos al resto de los humanos. Esto es tomarse en serio la figura del marine espacial, y sirve como punto de partida para lo que va a ser una deconstrucción del mismo. Y ya que hablamos del tono y la seriedad de esta novela, en general este es uno de los libros más crudos que hemos leído de Warhammer 40.000. El horror de los campos de prisioneros, los campos Heller que fallan, la brutalidad con la que los Astartes asumen su rol como soldados y la escasez de recursos que lleva al límite a los lanzas del emperador, quienes han estado en una disputa casi en solitario, son momentos que vamos a ver en este libro. Que nadie se confunda, este libro tiene escenas violentas, pero no escenas de acción. Incluso cuando los Volteres empiezan a rugir y aúllan las espadas sierra, se nota que Bowden no quiere que disfrutes con la violencia tal y como está mostrada aquí. Esta es una de esas rarísimas ocasiones en las que nos encontramos ante un libro de Warhammer 40.000 centrado en marines espaciales que, en lugar de tratar la guerra como un espectáculo, tiene un acercamiento más natural. Y por natural nos referimos a que no la está edulcorando para que te resulte entretenida. Hasta los momentos más heroicos están cubiertos por una pátina de cierto terror. Recordad, esta novela se narra desde el punto de vista de una humana. Cuando describe la manera en que los Astartes luchan, resalta lo antinatural que es, lo inhumano de la destrucción que dejan a su paso. Como lector te deja la impresión de que estás viendo a monstruos de guerra en su hábitat natural, no a héroes. Aunque nos estamos dejando lo más importante para el final, los propios lanzas del emperador son el eje de cambio para los personajes y con ello simbolizan el principal tema de este libro. Break de Bargantes y los lanzas que lidera son algo más que una sociedad guerrera. Son la antítesis que formula la verdadera cuestión sobre este libro. ¿Qué es un Astartes? O más bien, ¿qué hace a un Astartes ser lo que es? Resulta que, a través de su viaje con los lanzas,
Tanto Anuradha como Amadeus pasan por una profunda transformación en lo que es un desarrollo de personajes maravilloso. Por una parte, exploramos el lado más personal de ella, el dolor que reprime en lo más profundo de su persona por una vida de servidumbre bajo unas figuras idealizadas por el resto del Imperium, mientras que la máscara de indiferencia de Amadeus va a irse quebrando poco a poco. El motivo por el que los lanzas del emperador son tan importantes en este cambio es que representan tanto el fracaso del adoctrinamiento como la más hermosa virtud que deviene de ese fracaso. En lugar de renunciar a su humanidad y convertirse en frías máquinas de matar, todos los elementos de su antigua vida como humanos han permanecido a su lado al convertirse en marines. No es raro encontrarse con capítulos de marines dentro de este lore que tienen una cultura tribal, pero rara vez estos rasgos se utilizan para algo más que crear una estética reconocible y construir la personalidad de todo un culto en torno a vagas tradiciones, o la idea popular de estas tradiciones. Los lanzas del emperador, en cambio, no solo son una muestra excelente de world building, sino que exploran las implicaciones de que un grupo de supersoldados no pueda cortar los lazos con la cultura de la que provienen. En nuestro análisis de Hellsreach hablamos del arquetipo del héroe genízaro y de cómo parte de su construcción consiste en cortar todos los lazos afectivos con su familia, cultura y comunidad. La cuestión es que los lanzas del emperador no hacen eso. Las tradiciones de Nemeton, sus clanes, costumbres y hasta su idioma perviven en el vocabulario y la forma ritualista que tienen de hacer la guerra, otorgándoles una capa de humanidad que quiebra con esa idea de guerrero adoctrinado. Por lo general, esto se consideraría un fallo en el proceso de crear a un marine dentro de este universo, pero los lanzas muestran la otra posibilidad de no renunciar a estos lazos culturales, y es que a través de esta relación persistente con su hogar, también retienen parte de su humanidad. Esto no quiere decir que los lanzas del emperador tengan el más mínimo sentido de la misericordia, no es así. Lo que aquí estamos entendiendo por humanidad en los lanzas del emperador tiene más que ver con un sentido antropológico que con un sentido puramente ético, en el que su identidad cultural los caracteriza y los moldea incluso después de convertirse en máquinas de matar. Cumplirán con su deber como todo Astartes sin un ápice de compasión, pero jamás se creerán por encima del resto de humanos porque tienen muy presente que ellos también lo fueron, y en ningún momento se niegan a sí mismos que, al menos en parte, lo siguen siendo. Esto no es lo normal en Warhammer 40.000. Y menos aún que se explore las implicaciones de que un capítulo de marines así interactúe con personajes de otras instituciones del Imperium. Entendamos lo siguiente, el Imperium tiene un dogma de pensamiento único, en el que existe el emperador y nada más. Antepone el deber que impone a cada individuo antes que a cualquier noción de individualismo o lealtad a otros colectivos, a los que dicha persona se pueda sentir emparentada, lo cual es un proceso deshumanizante que reduce al individuo a asumir que no es más que un engranaje en la gran maquinaria bélica o burocrática del Imperium. Amadeus y Anuradha son productos de esto. Son seres que han renunciado a cualquier atisbo de identidad propia por el servicio al que dedican sus vidas con la convicción de que no existe nada más allá de este deber. Sin embargo, Bowden tiene muy presente que eso es una imposición antinatural que solo funciona o bien en el aislamiento o bien en la confrontación con todos los demás y en la represión tanto externa como interna. Por lo mismo, este dogmatismo no puede funcionar en el momento en que tomas al individuo adoctrinado y aislado y lo expones a cualquier cosa que no esté sujeto a esa misma represión, ya sea propia o ajena. Esto, por supuesto, entraña riesgos. Los Astartes no conocen el miedo, pero sí el orgullo y la soberbia. Hay por ahí todo un drama familiar que narra la corrupción de muchos de estos por motivos similares y no sé qué sobre espadas poseídas y paternidad negligente. Bromas aparte, es fácil entender por qué el Imperium cree que el adoctrinamiento es la mejor idea, porque no pueden plantearse que la curiosidad y la libertad de pensamiento nos lleven a otra cosa que no sea la traición.
Desde luego, eso es lo que suele pasar con los Astartes, que se convierten en traidores, que en el momento en que sienten que no son debidamente recompensados por haber sacrificado toda su existencia por un deber superior, acuden a otro poder que sí creen que les recompensará de manera tangible. Es la consecuencia lógica de estar construyendo una falsa sensación de seguridad en torno a una mentira, las reacciones extremas. Y es aquí donde volvemos a lo que hemos dicho antes sobre desmitificar a los marines, a hablar de sus límites, no solo físicos, sino también mentales. Una vez que Bowden ha mostrado las flaquezas emocionales de los Astartes, permite la transformación de Anuradha y Amadeus. Su viaje con los lanzas del emperador les enseña que hay algo más allá del deber, que hay algo más allá de la estrechez de miras imperial. Ambos personajes son llevados a límites grotescos en esta novela, pero lo que les destruye por dentro es descubrir que no tienen por qué renunciar a sus emociones más básicas al encontrarse con los lanzas del emperador, y ser testigos de que estos pueden mantener su naturaleza implacable y su propósito dentro del tejido del Imperium sin renunciar a su identidad. Esto es lo que suponen los lanzas del emperador. Esto es lo que convierte la novela en algo más maduro y, en cierto sentido, optimista. Ellos son la destrucción de la idea tradicional del Astartes, una antítesis que después construye una nueva idea del mismo, una síntesis más conciliadora sin sacrificar nada de aquello que los convierte en marines espaciales. Lo vemos en cada encuentro donde aparecen, cada escena en la que nos muestran una nueva faceta, incluso cada vez que luchan. Que estemos ante una facción de marines espaciales que son el arquetipo de personaje más repetitivo y cansino de este universo de pesadilla, ofreciendo un examen de su propia condición, que se materializa en una transformación de otros personajes, es una muestra fantástica de lo que Warhammer 40.000 podría ser. Es el auténtico motivo por el que deberías leer esta novela, porque esta novela aspira a algo, tiene algo que decir, un examen de sus propios elementos a los que revisa y critica, para luego convertirlos en algo nuevo. Una de las convicciones del Triunvirato es que si Games Workshop se atreviera a permitir que sus autores escribiesen relatos que no tuvieran como objetivo venderte soldaditos de plástico y en lugar de eso estuviesen dispuestos a tratar sus temas de forma adulta y honesta, tendríamos entre manos uno de los universos más increíbles y profundos de toda la ficción en lugar de este pastiche lleno de conflictos artificiales, repetitivo y hortera que es Warhammer 40.000. Hay autores que estarían encantados de tener en sus manos la posibilidad de publicar cosas de este universo y la libertad para no tener que romantizar ni edulcorar ideas que, si se tratasen con la debida seriedad, serían incómodas, pero también mucho más inteligentes. Ideas como que, por ejemplo, los marines espaciales no son héroes, son niños soldado adoctrinados para renunciar a todo atisbo de humanidad e identidad, y así integrarse en una secta que los deshumaniza y los convierte en idiotas útiles para guerras contra enemigos que no comprenden y cuya finalidad no les importa. En las manos de un escritor dispuesto a tomarse en serio lo que realmente son y representan, sería una lectura difícil pero mucho más sincera que la casi totalidad de los libros publicados de Games Workshop. Por eso, Lanzas del Emperador es tan especial, porque es un vistazo a lo que este universo podría ser. Este libro ha hecho que coloquemos a Bowden en el podio de los escritores de Black Library, junto con Chris Wright y Peter Fehervary. Esta es una de esas obras atípicas, una que oculta tras su portada, no particularmente inspirada, una historia más que notable que podría recomendar a cualquiera, independientemente de si es o no conocedor del universo de Warhammer 40.000, no solo porque muestra un futuro de pesadilla fascinante, sino porque su autor tiene algo que decir con su obra, algo que va más allá de los campos de batalla y las gloriosas pero vacías gestas, algo hermoso. Y dicho esto, el Triunvirato ha hablado, y os desea a todos una feliz tarde. ¡Chao!